5 semanas. Eso es lo que lleva esta guerra. 5 semanas desde que los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes cayeron sobre Irán en la madrugada del 28 de febrero de 2026. Y hoy, 4 de abril, el hombre que ordenó esos ataques está enviando al mundo una señal que pocos esperaban tan pronto. Donald Trump quiere salir, quiere terminar, quiere irse, y el estrecho de Hormuz, ese cuello de botella de apenas 33 kilómetros de ancho, en el que Irán ha apostado todo su poder de disuasión, es el obstáculo que lo tiene atrapado entre la victoria que proclama y la realidad que lo complica. Esto no es un análisis de lo que podría pasar, esto es lo que está pasando ahora mismo, y para entenderlo hay que seguir el hilo desde el principio, porque cada dato importa, cada declaración tiene un peso, y cada día que pasa en este conflicto cambia el tablero completo. Comencemos por donde todo empezó a complicarse de verdad, el estrecho de Hormuz. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron sus bombardeos masivos sobre Irán, la respuesta de Teherán fue calculada y devastadora en términos económicos. Irán no respondió solo con misiles contra bases militares en Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Respondió con algo mucho más sofisticado. Cerró el estrecho de Hormuz. No completamente, pero sí de forma efectiva para los países considerados enemigos. La Guardia Revolucionaria Islámica desplegó su sistema de control sobre las islas Abu Musa, Tum Mayor y Tum Menor, instalando sistemas de defensa antimisiles que convirtieron ese paso marítimo en una trampa para cualquier buque que Washington intentara proteger. El impacto fue inmediato y brutal. Por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el mundo entero. Cuando ese flujo se interrumpe o se vuelve incierto, los mercados energéticos globales no esperan, reaccionan. El precio del petróleo se disparó. El gas natural subió. Y en las gasolineras de Estados Unidos, el gasoil aumentó más de un 50% desde que comenzó la guerra. ¡50%! Eso no lo siente Wall Street en abstracto. Eso lo siente cada familia americana cada vez que llena el tanque de su coche. Eso lo siente cada pequeño negocio que paga el transporte de sus mercancías. Eso lo siente el votante promedio. Y Trump lo sabe perfectamente. Entonces, entendamos algo fundamental. El estrecho de Hormuz dejó de ser solo un problema estratégico o geopolítico. Se convirtió en un problema político doméstico para Trump. Y eso cambia todo. El 1 de abril, Trump dio un discurso a la nación en horario estelar desde la Casa Blanca. El mundo esperaba claridad sobre la estrategia de salida. Lo que obtuvo fue una mezcla de triunfalismo y ambigüedad que no convenció a nadie, y los mercados petroleros lo dijeron con brutalidad. En lugar de bajar tras el discurso, los precios del crudo se dispararon aún más, porque los analistas leyeron entre líneas lo que Trump no dijo, que no tiene un plan claro para cerrar este conflicto. En ese discurso, Trump describió la operación como una respuesta a casi medio siglo de violencia iraní y sus aliados. Afirmó que el programa nuclear de Irán ha sido destruido. Proclamó que se ha logrado un cambio de régimen de facto por la muerte de los líderes originales del régimen, incluyendo el líder supremo Ali Jamenei. Dijo que los objetivos estratégicos fundamentales están cerca de completarse. Y luego, con una frase que resume toda la contradicción de este momento, afirmó que Estados Unidos se irá de Irán en 2 o 3 semanas, haya o no un acuerdo. Con o sin acuerdo, dijo. Como si el acuerdo fuera un detalle menor. Pero el acuerdo no es un detalle menor, y Hormuz tampoco lo es. Veamos qué está ocurriendo en el terreno diplomático, porque es tan importante como lo que ocurre en el terreno militar. Trump ha dicho públicamente que Irán le pidió un alto el fuego. Irán lo desmintió de inmediato. La Guardia Revolucionaria Islámica reafirmó que mantiene el control total del estrecho de Hormuz y que lo mantendrá cerrado a los enemigos. El canciller iraní Abbas Araghchi fue más directo todavía. Dijo que Irán está preparado para combatir durante al menos 6 meses más, que rechaza los plazos impuestos por Washington y que Teherán será quien decida cuándo termina esta guerra, no Trump. Irán rechazó la propuesta de paz de 15 puntos que presentó la administración Trump. La tachó de excesiva, de carecer de garantías para evitar que el conflicto se repita, de no incluir compensaciones por los daños y de no reconocer el derecho iraní sobre el estrecho de Hormuz. Además, puso una condición adicional que complica todo el escenario. Dijo que cualquier acuerdo debe incluir también el fin de la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano.
Es decir, Irán no está dispuesto a firmar una paz parcial, quiere una solución regional integral, y eso está muy lejos del alcance de lo que Trump puede negociar en 2 o 3 semanas. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ofreció su propia lectura de la situación durante una llamada con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Dijo que Irán tiene la voluntad de terminar el conflicto, pero exige garantías de que no se repetirá. Y luego hizo una pregunta que resonó en todo el mundo. Preguntó a los ciudadanos estadounidenses qué beneficio obtienen de una guerra en la que, según sus palabras, entraron como títere de Israel. Esa pregunta tiene más peso del que parece, porque empieza a resonar dentro de Estados Unidos. En el Congreso, las grietas republicanas han comenzado a hacerse visibles. El senador republicano John Curtis de Utah declaró públicamente esta semana que no puede apoyar el financiamiento de nuevas operaciones militares en Irán a menos que el Congreso declare formalmente la guerra. Citó la Constitución y la historia como sus argumentos. El representante demócrata Seth Moulton, miembro de la Comisión de Servicios Armados, fue aún más contundente. Dijo que el gobierno no sabe cómo salir de este desastre y usó exactamente esa palabra, desastre. Son grietas pequeñas todavía, pero en política las grietas pequeñas son las que se convierten en fracturas irreparables. Y mientras el debate interno crece en Washington, Trump ha enviado en los últimos días una serie de señales contradictorias que revelan la profundidad del dilema en que se encuentra. Por un lado, escribió en Truth Social que Estados Unidos podría abrir el estrecho de Hormuz fácilmente, tomar el petróleo y hacer una fortuna. Una declaración que sus propios aliados europeos miraron con alarma. Por otro lado, días antes había dicho exactamente lo contrario, que el estrecho de Hormuz no era un problema de Estados Unidos porque el país tiene suficiente petróleo propio y que los europeos, que dependen más de esa vía, deberían encargarse de reabrirla. Esa contradicción no es accidental, es el reflejo de una tensión real y profunda dentro de la estrategia de Trump. Y aquí entra en juego la OTAN. Porque esta guerra ya no es solo un asunto bilateral entre Estados Unidos e Irán, es un asunto que afecta a todo el orden geopolítico occidental. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajó a la Casa Blanca para reunirse con Trump y debatir un plan de acción conjunto para desbloquear el estrecho de Hormuz. 40 países, incluyendo miembros de la Liga Árabe, Canadá, Corea del Sur, Japón y naciones europeas, están trabajando en un consenso global que pueda servir como palanca de negociación tanto con Trump como con Irán. La idea que Rutte llevó a la mesa es que es posible encontrar un punto de contacto entre los aliados históricos de Estados Unidos para terminar con la guerra en el Medio Oriente de manera ordenada y con algún tipo de acuerdo verificable. Pero la respuesta de los grandes líderes europeos ha sido reveladora. El canciller alemán Friedrich Merz fue directo. Le dijo a Trump que si quería ayuda europea debería haberla pedido antes, en lugar de iniciar una guerra unilateral y luego pedir a los aliados que asuman los costos. Francia y Reino Unido enviaron señales similares. La OTAN, como institución, está en una posición incómoda. Algunos miembros han enviado sistemas de defensa aérea a aliados del Golfo, pero la mayoría ha cuestionado públicamente la legalidad de esta guerra que comenzó sin ninguna autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, ni siquiera un debate serio en el propio Congreso de Estados Unidos. Frente a esta resistencia europea, Trump amenazó con abandonar la OTAN si la alianza no participaba militarmente en tomar el control de Hormuz. Y luego, casi en el mismo ciclo de noticias, anunció que ya no se ocuparía del estrecho, alegando que Estados Unidos tiene suficiente petróleo propio para no dependerlo. Dos posiciones diametralmente opuestas en cuestión de días. Eso no es estrategia, eso es improvisación bajo presión. Y la presión se intensificó dramáticamente este mismo viernes 3 de abril, cuando un caza estadounidense F-15E Strike Eagle fue derribado por fuerzas iraníes sobre territorio iraní. El primer derribo confirmado de un avión de combate estadounidense en casi 5 semanas de guerra. Además, 2 helicópteros UH-60 Black Hawk que participaban en labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní, aunque sus tripulantes sobrevivieron. Un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Hormuz casi simultáneamente. Los esfuerzos de búsqueda del segundo tripulante del F-15 siguen en curso mientras se elabora este análisis. ¿Cómo respondió Trump?
con una frase que dice todo sobre cómo entiende este conflicto. Cuando le preguntaron si el derribo afectaría las negociaciones, respondió: no, para nada. Es la guerra, estamos en guerra, es la guerra, pero también quiere irse en 2 semanas. Esa es la contradicción central de este momento. Trump está atrapado entre 2 lógicas incompatibles. La lógica militar dice que una retirada ahora, sin acuerdo, sin que Hormuz esté reabierto, sin garantías de que Irán dejará de atacar a las bases y aliados de Estados Unidos en la región, sería una derrota estratégica de primera magnitud. Porque salir de esta guerra sin resolver el estrecho de Hormuz no solo deja el problema sin resolver, entrega a Irán un poder que nunca tuvo antes: la capacidad de dictar las condiciones bajo las cuales el petróleo del Golfo puede circular por el mundo y cobrar peajes de hasta $2 millones por embarcación a quienes quieran pasar. La lógica política dice algo completamente diferente. Cada día que esta guerra continúa sin una victoria clara y verificable, es un día en que los precios de la gasolina siguen altos, en que los republicanos del Congreso se incomodan más, en que los aliados europeos se alejan y en que la opinión pública americana, que no fue consultada sobre esta guerra, empieza a hacer preguntas que Trump preferiría no responder. El análisis de CNN identificó 4 razones concretas por las que una salida precipitada podría no resolver nada. Primero, Hormuz seguiría cerrado o bajo control iraní, manteniendo la presión sobre los precios del petróleo. Segundo, los países del Golfo, que recibieron ataques directos iraníes por primera vez en su historia, quedarían expuestos sin protección y sin garantías. Tercero, Irán, lejos de ser derrotado, emergería con más poder de disuasión que antes, habiendo demostrado que puede cerrar el paso marítimo más estratégico del mundo durante semanas. Y cuarto, Israel continuaría sus operaciones en Irán y en el Líbano independientemente de lo que haga Washington, arrastrando a Estados Unidos de vuelta al conflicto antes o después. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien fue citado esta semana diciendo una frase que quedará en los libros de historia sobre este conflicto, lo resumió con una brutalidad desconcertante: queremos un acuerdo, pero si no lo hay, estamos dispuestos a seguir negociando con bombas. Negociar con bombas. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente. Mientras los mediadores pakistaníes intentan encontrar puntos de contacto entre Washington y Teherán, y mientras el Consejo de Seguridad de la ONU prepara una votación sobre una resolución que autorizaría a los países a usar todos los medios defensivos necesarios para garantizar el tránsito por Hormuz, los aviones de guerra siguen despegando, los misiles siguen cruzando el cielo y los soldados siguen muriendo. Lo que está claro hoy, 4 de abril de 2026, es esto: el estrecho de Hormuz no es solo una vía marítima, es el termómetro de esta guerra, es el indicador más preciso de quién tiene ventaja en cada momento. Mientras Irán lo controle, tiene poder de negociación. Mientras esté cerrado, Trump tiene un problema político en casa que ningún bombardeo resuelve. Y mientras no haya acuerdo formal, la salida de Estados Unidos que Trump promete en 2 o 3 semanas no es el fin de un conflicto, es el inicio de un nuevo caos con consecuencias impredecibles para el orden mundial. Trump quiere salir. Irán dice que no hay negociaciones. Los aliados europeos no quieren entrar. El Congreso empieza a dudar. Los mercados no creen las promesas. Y en algún lugar sobre el estrecho de Hormuz, un tripulante de un F-15 todavía no ha sido encontrado. El mundo está mirando. Y la historia todavía no sabe cómo va a escribir este capítulo. Síguenos para más análisis en tiempo real. Si esto te pareció importante, compártelo ahora, porque lo que está pasando hoy en Irán nos afecta a todos, aunque no todos lo sepan todavía. Hasta la próxima.